DJ Sonic Freak. La guerra de consolas es el nombre con el que se conoce a la competición por parte de las grandes compañías de videojuegos de sobresalir en el mercado. Esta guerra está conformada principalmente por Sony con su PlayStation y Microsoft con su Xbox. Y se podría decir que Nintendo y PC también están ahí, pero un poco más alejados, digamos. Pero esta guerra no es nueva, ni la inventaron estas compañías, pues esta existía desde los años 80, solo que en su momento se le conocía más bien como la guerra de los 16 bits. Y es que resulta bastante curioso cómo actualmente no es raro ver a Sonic y Mario en un mismo juego, ya sea en Super Smash Bros. O en sus recurrentes Mario y Sonic. Sin mencionar otras colaboraciones que ha tenido Nintendo con Sega, fuera de estos personajes. Todo esto pese a que dicha guerra, siendo a su vez mucho más directa y agresiva, empezó precisamente entre estas compañías Nintendo y Sega, Mario contra Sonic. Por allá de los lejanos años 80, una inexperta Nintendo que apenas estaba incursionándose en el mundo de los videojuegos, con éxitos como Donkey Kong o Mario Bros, decidió que quería ir más allá que solo hacer juegos en arcades o maquinitas, por lo que tomaría la decisión de crear su propia consola donde lanzar sus propios juegos, la Famicom, afortunadamente teniendo un éxito arrasador en el mercado japonés, por lo que Nintendo se abriría a más países como Estados Unidos, donde pese a tener ciertos problemas al principio y rediseñar su Famicom a la ya conocida NES, Nintendo Entertainment System, eventualmente esta tendría un éxito igual o mayor que en Japón. Nintendo estaba en la cima, cosechando éxito tras éxito, por lo que no es de sorprender que Sega, una joven empresa también dedicada a los videojuegos y las consolas, quisiera imitar la estrategia de Nintendo, con su propia consola lanzando al mercado americano la Sega Master System, la cual no le fue ni por asomo tan bien como Nintendo, y es que si algo caracterizaba a Nintendo era la calidad, pues en aquel tiempo la industria de los videojuegos, debido a la facilidad con la que se producían videojuegos, sacaba multitud de estos hechos al aventón solo por dinero, por lo que Nintendo, consciente del problema, haría que todos los juegos que quisieran publicarse en la NES tuvieran que pasar por su filtro de calidad para decidir qué juego era suficientemente bueno para publicarse. Sega, por otro lado, nunca le dio importancia a esto, todo lo contrario, pues pensaba que mientras más juegos mejor, lo que solo hundía su consola y su reputación. Mientras tanto, la envidia de Sega crecía, hasta que un día Sega, harto de no poder sobresalir por culpa de Nintendo, trabajó en crear una consola más potente, la más potente hecha hasta el momento de hecho, y sorprendentemente lo logró creando la flamante Sega Genesis, una consola sumamente potente con gráficos sofisticados y coloridos, algo nunca antes visto hasta el momento. Y sorprendentemente Sega lanzó la consola y fracasó. Y es que pese a su potencia, Sega no supo hacer ruido en primer momento, pero viendo su error, no esperó y lo solucionó creando una campaña publicitaria la más agresiva vista nunca. Y es que si la gente amaba a Nintendo, vamos a decir que Sega es mejor, pero no con indirectas ni doble sentido, sino literalmente atacando de forma directa a Nintendo, con comerciales comparando una consola con la otra, con su famoso eslogan de la época: Genesis hace lo que Nintendo no. Y si Nintendo era una consola para niños, pues Sega vendería su Genesis como una consola para adultos radicales, cool, con juegos más maduros y frenéticos, para que los niños pequeños vieran lo que los grandes de verdad juegan. Y ahora sí, la Sega despegó en ventas, pero seguía sin alcanzar a Nintendo, quien pese a su potencia menor tenía algo que Sega no: personajes carismáticos y muy queridos, ya arraigados a la cultura popular como su Super Mario. Por lo que, siguiendo esta misma filosofía, Sega crearía una nueva mascota para la empresa, literalmente diseñada para ser mejor que Mario. Mario era un hombre adulto, regordete y bonachón, pero Sega necesitaba un personaje que ejemplifique su espíritu adolescente, alguien frenético, libre, veloz, alguien que fuera lo opuesto a Mario, y así, basándose desde el principio en el mercado americano, Sega crearía su icónico Sonic the Hedgehog, quien tendría su propia serie de juegos de plataformas al estilo Mario, solo que más frenéticos, rápidos, asombrosos y atrayentes para la vista de cualquier jugador de la época. Por lo que la consola, gracias a él, subiría sus ventas y su éxito, ahora sí alcanzando a Nintendo y haciéndolo sudar, pues ahora estos sentían el peligro, por lo que Nintendo rápidamente, para no quedarse atrás, lanzaría al mercado su nueva consola, Super Nintendo, con potencia bastante similar a la Genesis, dando así inicio a una batalla sumamente reñida entre estas dos empresas, dando así inicio a la primera guerra de consolas, dividiendo por completo a la comunidad en dos mandos: o eras de Sega o eras de Nintendo. Y esta misma Nintendo, pese a ahora sí preocuparse por lo que estaba logrando Sega, en realidad, más allá de sacar la Super Nintendo, esta se lo tomó con bastante calma, y su forma de luchar en esta guerra simplemente fue haciendo lo que mejor sabe hacer: crear juegos de calidad. Y Sega se dedicaba a copiar estos juegos para crear su versión mejor. Y siguió el tiempo, la guerra seguía reñida hasta que llegó el cambio de generación, en la que Nintendo sacaría la Nintendo 64, una consola con mucho mejores gráficos, incursionando en los juegos 3D. La consola resultaría un éxito y Sega para este momento estaba obsesionado con su Genesis, por lo que no quiso abandonarla y en vez de sacar una nueva consola sacaría la Sega CD,
que era una expansión, un periférico de su consola, que daba soporte a CDs y por ende a juegos más complejos y pesados. La gente no quería invertir en mejorar su ya anticuada consola. Además de que la CD en general no tenía muchos juegos y los pocos que tenían no eran de buena calidad, siendo el más destacable Sonic CD, que a primera vista no luce muy diferente que su contraparte de la Genesis, siendo este un fracaso monumental para la Sega, pero aún así no se rindió y en vez de mirar su error y analizar por qué fracasó, decidiría repetir la jugada con la 32X, que ampliaba igualmente la potencia de la Genesis, pero con los mismos errores. Este sería otro fracaso para Sega. Y así, este entendería que su Genesis, por mucho que lo intentara, ya se había quedado atrás, necesitaba una nueva consola, para lo que trabajaría en lanzar la que se supone que sería su nuevo éxito, la Sega Saturn. Pero para este momento Nintendo seguía con su 64, lanzando éxito tras éxito, como Mario 64, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 007, etcétera, 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 sin olvidar que para ese momento una nueva consola y compañía se había unido a la batalla, siendo Sony con su PlayStation, con igualmente juegos icónicos y muy exitosos como Crash Bandicoot, Spyro, Metal Gear Solid, Final Fantasy, etc. Por lo que la verdadera pelea se había vuelto entre Sony y Nintendo, y así la Sega Saturn quedó olvidada. Pero Sega no se rindió y años después lanzaría su último intento de superar a Nintendo, y en este caso también a Sony, la Sega Dreamcast, la cual seguiría la filosofía de la Genesis, hacerlo de Nintendo pero mejor y más atrayente. Y es que la Genesis en cuanto a potencia era mucho mejor que Nintendo 64 y PlayStation, y ahora sí esta resultaría en un éxito moderado, con juegos como Sonic Adventure 1 y 2, los cuales a la fecha siguen siendo juegos favoritos de muchos, entre los que me incluyo. Juegos como Shenmue, Half-Life, Soul Calibur, etc. revivirían a Sega, haciéndola repuntar nuevamente, pero muy tarde. Y es que sí, la Sega era muy potente para su generación y tenía buenos juegos, pero al llegar muy tarde no tardaría en llegar la nueva generación, con la GameCube y PlayStation 2, las cuales resultaban ser mucho más potentes que la Dreamcast, con mucho más juegos, por lo que esta quedó atrás y así Sega tomaría la decisión de dejar de hacer consolas, haciendo únicamente videojuegos. Y fue en el momento en el que vimos juegos como Sonic Heroes o Sonic Advance, o los relanzados Sonic Adventure 1 y 2 en consolas de Nintendo, cuando supimos que Sega oficialmente había perdido la guerra.